Bueno, mi gente, lo prometido es deuda. Estoy aquí en un pueblo que me han pedido hace unas semanas atrás y estamos en la misma entrada del pueblo. ¿Pero qué pueblo será? Pues mira, el pueblo de Utuado, la ciudad del Bibí. Hoy vamos a caminar Utuado, una ciudad en el centro de la isla, y que recibe su nombre de Utuado por la palabra taína Otoao, que significa entre las montañas. Este pueblo tiene mucha historia y desde 1569 se había intentado por los españoles, ¿verdad?, que residían, y los criollos, se había intentado hacerlo pueblo, y posteriormente en el 1894 es que se logra hacer pueblo a través del Reino de España, y en 4 años posteriores, en la guerra hispanoamericana, es invadido por las tropas americanas de los Estados Unidos en aquel momento. Así que nada, vamos a hacer la vuelta aquí 360 para que vean dónde estamos, y vamos a comenzar la caminata. Acuérdense, mi gente, Puerto Rico a pie. Puerto Rico a pie. Estamos hoy en el Baja. Vamos a acercarme por aquí, un dito para esa gente que hace tiempo que no ven su tierra y su pueblito, pues puedan ver de cerca que estamos aquí en Utuado, ciudad del Bibí. Luego les voy a decir por qué. Vamos por aquí, empezamos la caminata, mi gente. Estamos aquí, Puerto Rico a pie. Acuérdense, mi gente, estamos haciendo estos videitos, como siempre les menciono, para la diáspora. Si te gustan estos videos, suscríbete y dale like, compártelo, para así me motivas a mí a seguir con la situación de seguir haciendo, ¿verdad?, videos de los diferentes pueblos de la isla o lugares en específico. Por aquí, miren esta vista que tenemos aquí. Estructura. Vamos por aquí caminando para que puedan disfrutar del pueblo de Utuado. No, por aquí que hay un ciclista. Buenos días. Aquí tenemos el letrero que siempre hay en las entradas de los pueblos. Miren cómo está lleno de limo. Ustedes saben que las temperaturas aquí, por estar en el centro de la isla, pues tienden a ser sumamente bajas. Bueno, seguimos caminando. Bueno, continuamos por aquí nuestra caminata. Estamos por la entrada principal del pueblo. Aquí a mano derecha veo que están haciendo pollo ahí a la brasa, carbón, como lo conozcan donde nos encontremos. Chulería, mira. Buenos días. Un negocito típico de aquí del área de Utuado, y ahí lo pueden ver. Bueno, estamos básicamente entrando al pueblo. A mano izquierda, si no me equivoco, hay un supermercado selecto, y a mano derecha hay una farmacia cadena americana, Walgreens. Y estamos ahora mismo en el kilómetro 60.2, haciendo nuestra entrada al pueblo de Utuado.
tengo mucho sentimiento con el pueblo de Utuado porque mi abuelo era utuadeño y a principios de los 50 emigró al área metropolitana, San Juan, específicamente Santurce. Él era tabaquero y ves, ahí yo perdí, y mi mamá también, ¿verdad? Que en paz descanse, perdimos comunicación con esa familia. El nombre de él era Ezequiel Pérez. Y perdimos ese lazo tengo amistades que son de acá, he tratado de buscar la información, pero ha sido un poquito infructuosa hace tantos años que estamos por la carretera principal. Allá a mano izquierda pueden ver el Walgreens, como les comenté, y el supermercado Selecto. Vamos por aquí caminando. Me llega a la intersección. Esto es un pueblo que queda en el centro de la isla, conocido como Los Montañeses. Buenos días. Buenos días. Saludos. Te ve aquí una población, su mayoría envejeciente. Digo, no envejeciente, pero personas de segunda y tercera edad. Y créame que al estar aquí uno se percata la diferencia geográfica, cultural o social que hay en ambos lugares. Yo soy del área metropolitana, como a 20 minutos del área metropolitana. Aquí estamos como a 1 hora y 40, quizás 2 horas de viaje. Y las personas son completamente diferentes. Son humildes. No es que hayan, como uno dice, no es que haya maldad aquí, ¿verdad? Porque todos lados la misma dinámica. Pero es un lugar mucho más tranquilo que la de metropolitana. Aquí ven a mano derecha un puesto de gasolina. Shell, un Island Finance, wow. Hace tiempo que no voy a esa financiera por ahí. Y tenemos otra cadena americana de comida rápida, McDonald's. Estamos aquí cerquita de Jayuya, brindamos con Arecibo, La Junta, Ares. Ahí al fondo, no sé si pueden ver, está la comandancia de la policía, ese edificio azul que está ahí al fondo. Y nada, seguimos por aquí. Mira, aquí tenemos una panadería a la mano izquierda, el típico restaurante chino, se llama China Star. Tenemos un Subway, otro garaje de gasolina Texaco. Y vamos por aquí caminando. Hoy es domingo. Son apenas, no sé qué hora es para decirle la hora exacta. Son las 10:40 de la mañana. Cogió la mañana ahí los que nos movilizamos hacia acá. Y me voy a mover por este tramo por aquí, a ver si entro y me tomo un cafeíto. Una panadería que se llama La Utuadeña. Y después me voy a mover al área del casco del pueblo, donde está la plaza de recreo. Voy a llevar hasta aquí. Pues sí, como le comentaba, mi familia materna pues es de Utuado. Escuchamos un vehículo ahí con música. Los carros. Y
y no saben las repercusiones que eso tiene. La mayoría de estas personas, pues con el tiempo tienen una condición que se llama tinnitus. Yo la tengo lamentablemente, no por la música, por un trabajo que tuve hace muchos años. Y tú escuchas constantemente un pitido en los oídos. No es fácil. Difícil para conciliar el sueño, porque en la noche pues está este pitido todo el tiempo. Pero la gente pues, pone esa música a alto volumen y no saben las repercusiones que le va a traer eso en su salud. Posteriormente voy a cruzar por aquí la calle para que vean la carretera principal y la entrada oficial hacia el pueblo de Utuado. Las letras bien coloridas. Aquí hay un busto, me voy a mover para leer qué dice. Le pasé por el lado, pendiente a los carros, no me percaté que estaba ahí. Si algún utuadeño me puede decir de quién es este busto, aunque yo pues tengo la información, pero nada, se lo voy a mostrar de una vez. Esto es un poema dedicado al mayor Fernando Luis Rivas Dominici, a recibir su promoción a capitán de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en 1980 por su madre, doña Teresa Rivas. Este fue un capitán que hubo un conflicto en un momento dado no recuerdo si fue con Irak o Irán, y él fue uno de los pilotos que hizo una movilización aérea, y este señor pues falleció en ese movimiento militar. Era piloto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Bueno, mi gente, vamos a movernos ahora para la área del pueblo. ¿Vivía arriba o vivía abajo? Estamos aquí en la panadería y repostería La Utuadeña, tomarnos un café. Esta panadería lleva un montón de años aquí, para que vean cómo es la dinámica aquí. Un pueblo sumamente tranquilo, la gente súper buena, humilde, tremendo lugar. Bueno, mi gente, vamos ahora, esta es la carretera 123, ahí interseca con la 111, si no me equivoco. Vamos a subir ahora por el Puente de la Esperanza, aquí en Utuado, y vamos a dirigirnos al corazón del pueblo de Utuado. Tengo aquí a mano derecha HG Steel Service. Tengo Galería La Utuadeña Sport, me imagino que eso es como un sport bar. Y vamos a darnos este banquete aquí. A mí me encanta Utuado. Hace muchos años venía por cuestiones de trabajo para acá, para Utuado, y entonces me gustaba mucho porque, mira, voy a cruzar acá para que puedan ver las letras y vean el río. Y yo llegaba tempranito, ya eran, qué sé yo, las 5 y pico de la mañana, y tú podías ver la neblina, el pueblo completamente cubierto de neblina.
y bien bonito, de verdad que sí. Seguimos por aquí subiendo el Puente de la Esperanza. Me encanta el pueblo porque, como les digo, la temperatura es bien agradable, aunque como ya estamos entrando en verano, pues hace bastante calor. Pero durante la noche aquí la humedad es bien marcada y hace una temperatura ambiente bien buena. Por aquí para que vean. Esos utubadeños, bendito, que me lo han pedido hace tiempo. Y tienen su pueblo para que lo disfruten. Me voy a mover por ahí a la plaza de recreo. Pues mi gente, nuevamente les comento, ya ustedes saben, ¿verdad?, cuál es la intención del canal. Pero estamos en el proceso de promoción. Después yo dejaré de ser tan insistente con relación al canal, pero quiero que sea, ¿verdad?, que sepan que es con la intención de las personas que están fuera de Puerto Rico, que son boricuas, pues tengan la oportunidad de ver cómo está la isla en tiempo real, aquí caminando conmigo en primera persona, y escuchen el sonido ambiente, la dinámica que se desarrolla al momento de uno caminar toda la ciudad y el pueblo. Aquí tenemos, aquí Gomera Rullán y Jesús de Car Wash. Jesús Doctor Car Wash. Una casita allá arriba, no sé si la pueden ver en la loma. Y nuevamente, miren qué bonito es esto aquí. Bueno, continuamos por aquí. Bueno, nada, mi gente, les comento eso, que se suscriban al canal. Vamos a ir incrementando o implementando otro tipo de cámara, que por cierto hoy van a ver parte de lo que les he hablado en videos anteriores, y van a disfrutar, ¿verdad?, de esas otras tomas. Y hay mucha gente que me ha preguntado, mira, pero ¿cuál es tu nombre? Que tú nunca has dicho el nombre, sales en video. Estoy todavía analizando si salgo en video. No es que estoy prófugo, no quiero que sepan quién soy yo. Es que, pues no, entiendo que quitaría el concepto de lo que quiero presentar, y entonces haría básicamente un podcast ahí de mi persona y visitando, y quiero que sean ustedes los que caminen y se sientan que están en ese proceso. Aquí hay un puentecito peatonal, entiendo que lo cerraron. A ver si me puedo mover ahí, vienen unos carros, para que vean este puente peatonal que aparentemente, no sé si por María, por huracán María, lo cerraron. Pues mira, mi nombre es Ángel Luis, es mi nombre, y soy el creador, ¿verdad?, de este concepto. Si está cerrado, esto aparentemente no es un paseo peatonal, un puente peatonal para cruzar esta área del río, pero está abandonado. No, como ustedes pueden ver, no tiene seguridad, la estructura está bien corroída. Bueno, vamos a bajarnos por aquí. Si eres de otro pueblo de la isla y quieres que lo visite, déjame en los comentarios del pueblo. Les comenté, tengo varios videos que ya han sido filmados. Posteriormente después voy a hacer, lo voy a hacer en vivo, pero por el momento me voy a mantener editando los videos, quizás de uno o dos semanales, porque como les comento, yo tengo mi trabajo y esto pues lo hago por entretenimiento, y entonces pues tengo que buscar un punto medio para hacer las dos cosas. Y dice Café La Playita, que es a mano izquierda, y seguimos caminando por aquí. Vamos llegando ya
al corazón de Utuado. Después yo le voy a poner toda la información de Utuado y en la descripción le voy a dejar un link, porque Utuado es bien rico en historia y estamos hablando desde los 1500. Ya teníamos una población, teníamos unas familias españolas que estaban residiendo aquí con criollos, y creo que eran entre 35 a 50 familias, y poco a poco pues se ha ido desarrollando y hasta lo que tenemos, ¿verdad? Los azotó la guerra hispanoamericana. Esta es la escuela. Esto aquí es, si es una escuela, vamos a ver si veo, Escuela Luis Muñoz Rivera. Mira la escuela Luis Muñoz Rivera. La remodelaron hace poco, se ve en muy buenas condiciones y tiene por ahí pues la típica bandera que vamos a estrellar de nosotros, que siempre la ponemos por ahí en todos lados. Por aquí tenemos a mano izquierda otro garaje de gasolina. Yo quiero que vean lo particular de las estructuras. Mira, tengo la cafetería Bótate ahí de frente, y mira lo particular de las estructuras, que son estructuras antiguas. Esta escuela está lo más bonita. Está lo más bonita, mucha paz, ¿sabes? Silencio aquí terrible, aunque hay un poquito de humedad en la época que estamos, un poquito de humedad, pero todo se está. Miren otra casa aquí antigua, esa casita ahí, qué curiosa. Miren a mano izquierda aquí otro edificio antiguo, sabemos por el tipo de estructura y las puertas estas que eran enormes. Mira, ahí tenemos la pastelillería Utuado, el nombre taíno de Utuado, que significa entre las montañas. Mi gente, acuérdense, porque le dicen la ciudad del vivir. Necesito que me digan eso, hay que interactúen conmigo. Aquí hay un colmadito, el Chinchorro a leña, está cerrado. Iglesia del Tabernáculo, Manitas Café. Buenos días. Por aquí caminando. Un lugar que me gustaría tener un terrenito, una casita. Y cuando uno se da esas escapadas, aquí se vive completamente diferente a la vida metropolitana. Aquí no hay prisa, aquí la gente madruga. Mucha gente que son agricultores, otros pues, ¿verdad?, trabajan normalmente, tanto en empresa privada como en el gobierno. Pero en un momento dado fue un lugar donde había mucha agricultura. Aquí tenemos otra escuela a mano derecha frente a Burger King. Estamos ahí una mezcla de cosas, ¿verdad? Hay un cambio de tiempo. Esta es la escuela Francisco Ramos Sánchez. Están haciendo ahí una remodelación, pero es una escuela vieja. Se puede apreciar la estructura. No sé si pueden ver ahí. Es una escuela, la estructura es bien vieja, pero la están remodelando y haciéndolo. Calle María Libertad Gómez, Burger King. Mira, un Burger King. Este es lo que le digo, que es un contraste de un sitio entre las montañas, pero que tiene locales comerciales, franquicias americanas. Pueden ver, mira, estructuras vacías. Esto es como una quebrada aquí. Mucho local vacío. Banco Popular, mira, lo pueden ver. Banco Popular. Y seguimos caminando.
Si eres de Utuado, comenta por favor por qué en la ciudad viví. Vivía en un sector, vivía arriba, vivía abajo, es un río. ¿Qué es eso de vivir? Ciudad viví, por favor explíquenme. Pero el negocio por aquí, esto es una panadería y repostería. Aquí entrando a la carretera principal de Utuado. Buenos días. Vamos caminando por aquí. Buenos días. Aquí tenemos la Junta de Inscripción Permanente, que son los centros de inscripción para cuando se hacen las elecciones generales, que las personas pues puedan votar. Aquí vemos que hay un laboratorio clínico Santiago que lo están trabajando. Tenemos aquí a mano izquierda un autopar, Juan Autopar. Tenemos aquí a mano derecha esta estructura, qué bonita está, antigua. No dice aquí de que si alguien de Utuado también nos está viendo, por favor que comente. Pues sí, pues este pueblo a mí me encanta, porque tiene esa paz que tú no encuentras en el área metropolitana. Mira, nosotros estamos en una isla, pero las áreas urbanizadas y que hay una población, ¿verdad? La densidad de población es mucho mayor que en algunos pueblos en la isla, específicamente este que está en el centro de la isla. Pues es mucho menos la población y se vive con menos prisa. Vamos por aquí entrando. Doctor Isaac Santiago. Hay una farmacia aquí a mano derecha. Tengo a mano izquierda los trofeos Warionex. Y tengo una farmacia aquí. Vamos a ver cuál es el nombre. Está cerrada. Mira, la farmacia Sintron. La tenemos aquí. Tenemos aquí una panadería, repostería, la antigua. Casas de empeño, a mano izquierda. Tengo al frente joyería. Pues nada, eso les comento, que esa situación de tú estar como que tener lo mejor de los dos mundos, porque aunque estás acá bastante lejos del área metropolitana, pues tienes todo disponible. Como les comenté, posteriormente voy a poner un link de toda la información. Mira, aquí tenemos un negocio que se llama Antojito. Tenemos aquí un abogado notario, funeraria Utuado Memorial. Y vamos aquí, la bandera. Este edificio aquí antiguo, de qué cosa bonita. Me voy a acercar para que vean hay una pequeña placa, a ver qué dice. Se refiere a la Revolución Nacionalista del 1950. No sé si pueden ahí leer. Hay un QR code ahí, que el que quiera buscar más información, pues lo puede hacer. Y seguimos por aquí caminando. Ya estamos llegando a la plaza como tal. Tiro por acá, porque la plaza me queda a mano derecha, que hay un pequeño colmadito o barrita. Ubicar aquí la alcaldía, la plaza, por supuesto, la iglesia del pueblo, y vamos a bordear todo lo que conforma esa plaza de recreo del pueblo de Utuado. Le digo, me gusta el pueblo, me gusta, me siento en paz. Siempre yo les he comentado que en todas, yo creo que esto sucede en todas las plazas de recreo en todo Puerto Rico, no sé si a nivel mundial, tenemos una población
que siempre está por ahí en las esquinas, como decía el viejo mío, doblando esquinas. Y pues tenemos esa población por ahí parado, personas a veces son mayores, están dando su palito a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana se está dando un palito. Y hay esa dinámica siempre de que hay 2 o 3 personas por ahí en la plaza jugando domino o haciendo lo que estén haciendo. Aquí estamos entrando a la plaza para que la vean. Estamos subiendo. Un poquito deteriorada, fíjate. Tiene unas losas color negro, unos azulejos, según lo conozcan, pero está un poquito deteriorada. Pueden ver, se da aquí el 360 para que vayan viendo la dinámica del pueblo. Y tenemos a mano derecha la legislatura municipal. Esto ha sido un hecho en Puerto Rico porque yo sé que personas que no son de la isla pues conocen nuestra estructura política, y nosotros pues apenas somos una isla que mide 100 por 35 y tenemos 78 municipios, y entonces pues cada municipio a su vez, al lado está la alcaldía, le voy a tomar aquí video. Pues qué pasa, que en un lugar tan pequeño tú tienes 78 alcaldes, vicealcaldes y toda esa estructura gubernamental. Cuando esto se puede regionalizar y utilizar todos esos fondos que se están desperdiciando, porque la verdad que lo debo decir así, hay alcaldes que son muy buenos, pero hay otros que no dan la talla y no deberían estar en la política. Y entonces pues toda esta estructura política hace que, oye, que un país se vaya a la quiebra. Estamos hablando de 70, o sea, usted se monta en un vehículo, un carro, y usted en menos de 10 o 15 minutos usted ha corrido 5 o 6 pueblos. Aquí a mano derecha tienen la policía municipal, que es una policía local respecto, ¿verdad?, al pueblo donde se conformó. Buenos días. Ajá. A lo mejor no hay nadie ahí. Pero por el otro lado, entró por el otro lado y chequeó. Por ahí pasé, iban 2 guardias para allá, pero no lo veo. Pero por el otro lado vi que como que había movimiento, que a lo mejor está cerrado hoy, pero por el otro lado está abierto. Parece que la entrada es por allá. No, yo estuve por allí donde están todas las patrullas. Ah, tampoco. Esa puerta de Bueno, pues esa es otra de las situaciones que está mencionando el caballero ahí. Cada alcaldía pues tiene una policía municipal, y toda esta gente depende de un presupuesto. Por razón estamos en quiebra, que no hay forma de poder compensar esa forma en que se distribuye todo este dinero. Yo no soy político, pero yo nunca voy a olvidar, hace muchos años atrás, yo estaba escuchando en radio una cumbre iberoamericana que se hizo en la isla, y uno de los invitados, creo que era español, le preguntaron si él tenía conocimiento, que entiendo que el moderador del programa lo hizo con toda la intención, le preguntó cuántos alcaldes o gobernantes tenía el sector donde él, ¿verdad?, estaba desempeñándose, y era un lugar que era, yo diría, como 50 veces Puerto Rico, y solamente había un alcalde. Y esas cosas pues tú las analizas y te das cuenta que no es correcto que tú tengas una isla tan pequeña con 78 municipios. De verdad que no es correcto. Ellos dicen que si el servicio, que es mejor, no. Todo se puede dividir por regiones. En 4 regiones
Es más, pueden dejar los distritos senatoriales y yo entiendo que con eso sería suficiente para poder manejar la isla. Oiga, esto es pequeñísimo aquí. Mira, aquí a mano derecha tengo un despliegue ahí de flores, venta de flores, etcétera, etcétera. Y no sé si esto es la plaza del mercado. Entiendo que sí. Y aquí a mano izquierda tengo un negocito bien bonito. Se llama Gustos. Nuevo mantenimiento ahí. Mira qué bonito está esta área aquí. Si esta es la plaza del mercado aquí, hoy es domingo, debe estar cerrado. Y está este negocito aquí que se ve bien acogedor, ¿sabes? Bien acogedor. Se llama Andares Bistro and Café. Buenos días. ¿A qué hora abren aquí? Abrimos para el mediodía. Al mediodía. Sí. Ok. Vamos, gracias. Se ve bien bonito el negocio. Está cerquita de la plaza de recreo. Vamos nuevamente a subir por aquí. Esta calle ya la habíamos bajado. Va a salir la parte de atrás de la iglesia y del colegio San Miguel. Para que vean esta parte de la plaza y del pueblo. Vine un dominguito, estaba vacío todo y es más fácil caminar. La gente pues a veces pues, como uno anda con una cámara, está siendo un poquito. Ahora mismo yo fui a una panadería, tomamos un café y le pregunté, ¿verdad?, que si podía sacar video en lo que me preparaban el café, y pues me dijeron que no. Pues yo trato de no ser tan incisivo en eso, y pues aunque están en un lugar que no hay expectativa de privacidad, pues yo siempre pues le pido permiso porque no quiero que las personas se sientan incómodas. Me voy a mover aquí por el otro lado del centro de la plaza para que vayan viendo cómo es la dinámica de un pueblo en el centro de la montaña. Y estoy viendo aquí una farmacia Maestre. Tuve un compañero de trabajo que tiene ese apellido, Maestre. Y más adelante está La Gloria, una tienda de zapatos local que lleva muchos años aquí en la isla. Fue con Berto Vidal. Me voy a acercar porque es bien curioso. Estas personas, pues, el estilo de zapatos que ellos venden, pues no es como para una población. Miren ahí, los precios ahí bien módicos. Esa es otra cosa, acá la vida es más, aquí es más económico. Tú te mueves al centro de la isla y es más económico. Me voy a mover porque subí por aquí caminando donde está la bandera, y si seguía por ahí derecho, al fondo hay unas escaleras que están pintadas, y quiero compartir eso con ustedes para que vean esa área ahí. Una zapatería, wow, no es común, ya la gente no arregla los zapatos. Era una zapatería, ya la gente no arregla zapatos. Zapatería, tapicería, Frankie. Interesante. Ya la gente no arreglan los zapatos, los botan y compran otros. Pudieron ver, les mostré la plaza
pudieron percatarse de cómo, ¿verdad?, cómo se ve todo. Voy a meterme por esta calle, porque ya habíamos pasado por la bandera. Me voy a mover aquí. Estoy aquí en el corazón de Utuado. Es bien particular porque estoy caminando por aquí. Y es algo que no puedo describir, ¿verdad? Ustedes no lo pueden apreciar. Pero ese olor a tabaco. Un olor a tabaco bien particular. Aquí tenemos a mano izquierda una iglesia pentecostal. Están ahí en un culto. Y los españoles nos dejaron la tradición de la iglesia católica. Pero posteriormente, pues, la iglesia cristiana, evangélica, protestante, pues también tiene su trayectoria con la invasión de la cultura americana. Aquí caminando. Ustedes me escuchan a veces, bendito, que estoy respirando chévere, pero es que a veces hay unas pendientes que no se aprecian en el video, y hay veces que yo llevo más de una hora caminando y ya ustedes saben, como dicen aquí, ya yo soy un doncito y se me hace un poquito chabón. Voy a subir aquí a las escaleras. Mucha gente en Instagram se sacan fotos en esta área, un área como que bien particular de Utuado. Vamos a subirlas allá para que las vean. Y nuevamente vamos a bajar. Vamos a dejarlo por aquí, que una persona va a pasar. Y vamos a subir por aquí. Esta es la comunidad Cumbre Alta de Utuado. Vamos a apreciar porque es Cumbre Alta. Aquí está el significado. Una cuesta chévere aquí. Vamos a subirlo. Unos cuantos escalones, ¿saben, mi gente? Bueno, por aquí. Ahora sí que esto está malo. Está alto. Es una barriada. Pueden ver aquí, una vuelta 360 para que vean. Las casas. Vamos a bajar ahora. Una comunidad. Wow. Con esto llevo un par de libras o kilogramos, como dicen nuestros amigos de América del Sur, que usan el sistema métrico. Nosotros acá usamos el americano y el métrico, pero conocemos más el americano. Bueno, seguimos por aquí nuevamente. Me voy a meter por una de las transversales para llegar nuevamente a la red del pueblo. Una barriada humilde. Una barriada aquí humilde. Sucede lo que sucede en todos los pueblos. Muchas estructuras viejas abandonadas. Mucha gente después del huracán María
en el 2017 emigraron a Estados Unidos. Otros se mudaron para lugares más cómodos o donde tenían más oportunidades de tener facilidades económicas, y se movieron de estas áreas. Y nuevamente vamos a caminar hacia la plaza para que vean una vez más antes de irnos. Me hubiese gustado ir al parque ceremonial, pero por ser domingo debe estar cerrado. Que visitan esta plaza ceremonial taína. Escuchan ahí un ruido de background en una iglesia y están en pleno culto y están cantando. Buenos días. Gente ya temprano dándose la cervecita por ahí. El aguardiente. Domingo a las 11 de la mañana. Está duro. Está duro. Por la tarde quizá, pero bueno, mi gente, para terminar este recorrido, yo quería venirle aquí a este lugar. Este río Tanama. Se llama La Hamaca, Salto Abajo. No creo que pueda llegar hasta el puente porque se ven malas condiciones. Pero esto es un lugar bien pintoresco aquí. Ahí se ve el río. Vamos a ir por aquí para que ustedes vean. Ahí abajo se ve el puente. A ver si puedo bajar por ahí. Por aquí. Un área residencial rural. Lo más entretenido esto por aquí. Bonito. Mucha naturaleza. Aquí tiene que hacer un frío peludo de noche. Vamos a caminar por aquí. Una bajadita, una pendiente bastante agresiva. Por aquí para abajo. Todo después de María, pues sufrió unos daños. Vemos que no han hecho ningún tipo de arreglo. Aquí pueden ver el puente, pero se ven malas condiciones. Y la parte, ¿verdad?, para subir no está abierta. Déjame acercarme, que tiene ahí una inscripción. Dice puente colgante La Hamaca, Salto Abajo y el Verde. Ahí lo han grafiteado, pero se puede apreciar. Vamos a ver si podemos bajar para que vean el área del río. Miren qué bonito esto aquí. Miren qué bonito. Miren qué vista espectacularmente. Miren qué tranquilidad aquí. Silencio que hay. Aquí detrás hay un negocito que yo lo he visitado. Se llama Los Hijos del Josco. Un negocito típico boricua. Venden sus bebidas, venden licores, cerveza, siempre está fría. Sitio bonito. Pero miren qué bonito todo esto aquí, mi gente. Voy a acercarlo un poquito aquí a la orilla para que vean.
Miren qué bonito está. Vamos a subir por aquí para salir. Yo creo que nada, sería todo nuestro viaje a Utuado. Si los utuadeños que estén por ahí conectados y vean el video, tienen alguna sugerencia o si tienen alguna información que nos puedan brindar en relación al pueblo, este puente, cualquier particularidad, se lo vamos a agradecer. Y todas las personas que ven el canal también. Así que se me cuidan un montón, Dios me los bendiga y seguimos conociendo la isla por ahí en Puerto Rico a pie, caminando los sectores, los pueblos de mi isla de Puerto Rico, para que la gente en primera persona puedan por ahí moverse con nosotros, caminar, tener las aventuras, escuchar ahí como si estuvieran caminando con nosotros, ver todito. Esa que está ahí en la Puerto Rico a pie, voz. Bueno, mi gente, sería todo por el día de hoy. Se me cuida un montón.